Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional, Julio Chávez, presidente de la comisión que investiga los crímenes contra migrantes venezolanos en el Parlamento. Interesantes temas que hablar. Gracias por estar con nosotros aquí hoy. Gracias por la invitación, Andrina. Hoy ya se ha anunciado cuál va a ser el orden del día en el Parlamento, pero vimos la noticia de cambios en el gabinete que hiciera ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro. Quisiera que nos hablara acerca de esta renovación del gabinete y sobre todo, muy interesante, el cambio en la Cancillería. Ahora va a asumir como canciller quien fuera hasta hace poco embajador de Venezuela en Rusia. Hay una reorientación de la geopolítica nacional y quisiéramos conocer de qué va. Bueno, en efecto, el presidente de la República, en el marco, ¿no?, de este proceso de renovación, de revisar lo que haya que revisar, creo que ha tomado una decisión importante, ¿no?, en esta coyuntura. El compañero Félix Plasencia, que venía haciendo un gran trabajo en la Cancillería, un hombre que tiene una gran experiencia y de carrera, ¿no?, en ese ámbito, sin lugar a dudas va a jugar un papel importante en estas cosas que están por venir, ¿no?, sobre todo la relación con los Estados Unidos, en el marco de toda esta situación que se ha planteado, y lo que está ocurriendo también en la Europa del Este, ¿no? Y Carlos Faría, un compañero que ha hecho un gran trabajo digamos, en Rusia, creo que es un mensaje importante también traerlo, ¿no?, para que encabece la política exterior de nuestro país en función de, digamos, avanzar, ¿no?, en ese proceso de gestación de un mundo multipolar. Y creemos además que el compañero Francisco Torrealba, que también, ¿no?, desarrolló un trabajo importante, compañero de la Dirección Nacional del Partido, que maneja el tema internacional a propósito de la OIT y de lo que esto implica. Creo que estos cambios que han venido ocurriendo, más el movimiento interno, van a fortalecer la posición del gobierno para asumir los retos y desafíos que están pendientes en esta coyuntura. Interesantes retos van a venir sobre todo en materia electoral, con lo que va a suceder en Colombia, con lo que va a suceder en Brasil. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes se están planteando en este sentido? Y sobre todo entendiendo Venezuela fuera de escenarios internacionales y la política de sanciones de la cual Venezuela ha sido afectada en los últimos tiempos. Bueno, creo que esa posición que ha asumido Venezuela, Andrina, en todo este tiempo, en esta difícil y compleja coyuntura, ¿no?, además, digamos, incentivada o catalizada con la pandemia del COVID-19, creo que ha colocado a Venezuela en una posición interesante, esa posición de resistencia que ahora estamos también observando de acuerdo a, digamos, un análisis de cómo se ha comportado la economía en esta fase de un proceso de recuperación sostenida. Creo que ese mensaje que están enviando algunos gobiernos de América Latina, ¿no?, parece que se convencieron de que la cosa en Venezuela, la situación que se ha plantado nuestro gobierno y nuestro pueblo en general, de resistir todos estos ataques, más de 502 medidas unilaterales y coercitivas, creo que nos ha colocado en una posición interesante. Seguramente van a seguir habiendo cambios, tanto en Colombia, recientemente habrán elecciones el 29 de mayo, ¿no? La primera vuelta. La primera vuelta, y según el Consejo Nacional de Consultoría, ¿no?, que no publicó la última encuesta, el candidato del Pacto Histórico, Petro, está ganando por 56%, ¿no?, más de 28 puntos de ventaja sobre el candidato Fico, ¿no? Pareciera que esta situación de lo que pueda ocurrir en Colombia en la primera vuelta tiene muy preocupado al presidente saliente Iván Duque. Creo que estas últimas decisiones, ¿no?, digamos, la extradición de Otoniel, que desde la Policía Nacional tenía una relación muy directa, ¿no?, con el Clan del Golfo y las Águilas Negras, pareciera que no quisieron que hablara, ¿no?, en el marco de esta campaña electoral, porque tiene muchas cosas que decir Otoniel, precisamente de la relación directa del gobierno de Duque con estos grupos paramilitares, ¿no? Y además de eso, Andrina, en este caso la Registraduría Nacional debió, digamos, licitar sobre un software, cosa que no ocurrió. Esto realmente es muy delicado. Ya el candidato del Pacto Histórico y otros candidatos están denunciando, ¿no?, que hay la posibilidad de situaciones de incertidumbre en torno al evento electoral, y sabemos cómo esas cosas en Colombia se han venido desarrollando en los últimos procesos electorales,
con la compra de votos, etcétera, etcétera. De modo que pareciera que hay un desespero, ¿no?, del candidato, en este caso Fico, ¿no?, el presidente Iván Duque, y un silencio ensordecedor del gobierno de Biden. Parece que le está dejando todo para que el propio Iván Duque vaya avanzando hacia la declaratoria de un estado de conmoción que pueda detener el proceso electoral, porque es evidente y es inminente una victoria del candidato del pacto histórico en la primera vuelta el 29 de mayo. Más allá de guardar el respeto y la no injerencia que debe existir entre las naciones, el tema de Venezuela ha sido determinante si analizamos los debates que han ocurrido entre los candidatos y la Asociación de Piedad Córdoba con el gobierno de Venezuela, extrapolar lo que pudiera suceder en Colombia con lo que pasa con Venezuela, con Nicolás Maduro. ¿Qué lectura le da usted a ese protagonismo que ha tenido el tema Venezuela en este evento electoral de Colombia? Pero creo que ha sido una constante y un denominador común en los eventos electorales de los países de la región en los últimos años, ¿no? Pareciera que se ha querido colocar a Venezuela como un mal ejemplo, ¿no?, de lo que ha sido la política que ha venido desarrollando nuestro gobierno. Y fíjate que en el caso de Colombia, por ejemplo, tanto el candidato Petro como el candidato Fico de la oligarquía colombiana, ambos han dicho que con Venezuela hay que abrir la frontera y hay que abrir un canal de conversación y de entendimiento, porque sin lugar a dudas, Venezuela, que se ha plantado, que ha resistido, que está levantando la producción, la economía, ¿verdad?, y que se ha convertido en un referente importante en América Latina en términos de garantizar la paz en la región. Bueno, ahora ambos candidatos, ambas opciones electorales están viendo a Venezuela con mucho interés, cosa que no ocurría hace algún tiempo. De igual manera ocurre del lado de Brasil. De modo que creemos nosotros... Cuando las proyecciones dan que Luis Ignacio Lula da Silva tiene una amplia ventaja. Claro. Hablando a nivel de encuestas. Y eso va a ocurrir, es inminente, Endrina. Creo que el gran derrotado con toda esta afectación de la pandemia en la región, de la situación que está ocurriendo a lo interno de los Estados Unidos, fíjate esa crisis permanente que se presenta en los Estados Unidos, no solamente la estanflación que están tocando ya, los altos niveles de las masacres que han ocurrido, ahora el pronunciamiento de 18 senadores demócratas que le han pedido al presidente Biden que levante las medidas unilaterales y coercitivas contra Venezuela, las sanciones, por el problema que está generándose, ¿no?, ese enfrentamiento de la OTAN contra Rusia en territorio ucraniano. De modo que toda esa, digamos, esa situación geopolítica ha venido favoreciendo estos vientos de cambio, de transformación. Evidentemente va a ocurrir en Colombia, no hay manera de pararlo a menos de que asesinen al candidato Petro, a menos de que Iván Duque declare estado de conmoción, ¿no?, y se aproveche de esta situación. O en Brasil es inminente una victoria de Lula da Silva. De modo que la correlación de fuerzas, Endrina, va a cambiar en la región de manera muy favorable para eso que está ocurriendo, ¿no?, de una transición desde esa hegemonía unipolar de los Estados Unidos que está en decadencia a la gestación de un mundo multipolar. No es que Estados Unidos va a desaparecer, no estamos diciendo eso, ¿no?, solo que ahora no será el hegemón, ¿no?, no será la supremacía de ellos, sino que tendrá que entenderse con China, con Rusia, con Irán, con Venezuela, con los países de la región, que fíjate que a pesar de la cumbre, ¿no?, que está anunciada dentro de poco y que han hecho presiones el gobierno norteamericano para que muchos países no asistan, parece que se está quedando solo Estados Unidos en esta posición, ¿no?, absurda por lo demás. Haciendo referencia a la Cumbre de las Américas. A la Cumbre de las Américas, porque los países han dicho que si no va Venezuela, que si no va Cuba, no va Nicaragua, que son países de la región, no tiene sentido pues una cumbre como la está convocando Estados Unidos. Diputado, usted tiene una gran responsabilidad de ser presidente de la comisión que investiga crímenes contra migrantes venezolanos. Quisiera comenzar haciendo referencia a lo que dice Luis Almagro. Habla de cifras importantes de venezolanos que están dispersos por el mundo y que asegura esta crisis migratoria se pudiera incrementar en los próximos tiempos. No hay un dato oficial acerca de cuántos venezolanos hay dispersos en el mundo, llámelo diáspora, migración, no vamos a hablar de semántica, pero sí es muy importante saber si usted como presidente de la comisión tiene un número de referente acerca de cuántos venezolanos hay en el mundo.
Sí, mira, hemos intentado de verdad precisar, ¿no?, las cifras y sincerarlas, ¿no?, más allá del debate, más allá de la narrativa, porque en efecto son ciudadanos venezolanos que tenemos que atender de acuerdo a lo que establece el derecho internacional, ¿no? Nosotros hemos cotejado cifras, ¿no?, de Naciones Unidas, de la Oficina Internacional de Migración, de algunos de estos datos de las propias migraciones de los países, en el caso de Colombia, ¿no? Inclusive lo hemos cotejado hasta por región. Tenemos en la comisión, en un informe que presentamos de 83 páginas en DRINA, más o menos el registro, de acuerdo a lo que nos han proporcionado algunos de estos países, de que existen en América Latina cerca de 3.7 millones de venezolanos, ¿no?, en diferentes países. O sea, la cifra que se habla de más de 6 millones de venezolanos dispersos en el mundo, ¿usted considera que no es real? Mira, yo creo que está abultada, porque además ha sido estimulada precisamente por aquellos que están detrás de ver esto no como un drama, ¿no?, de la humanidad, sino como un negocio, ¿no? Y eso está precisamente también registrado en este informe. Te decía entonces que hay unas cifras de 1.78 millones de venezolanos en territorio colombiano, los tenemos desglosados por departamento, por sectores etarios, por sexo, etcétera, etcétera. Hemos visto también en DRINA, así como hay en estos países, hay en otros países de la región, pero también el 82% de los asesinatos se han cometido en territorio colombiano contra la migración venezolana. Eso da cuenta entonces de que la situación en Colombia es muy grave, no solamente de asesinatos de venezolanos, ¿no?, en territorio colombiano, sino que fíjate, si tú comparas las cifras de asesinatos de líderes sociales colombianos, ¿no?, entre 2016 y 2021, que fueron de 753, en ese mismo periodo se asesinaron 1.279 venezolanos, más asesinatos de migrantes venezolanos en su territorio que los líderes sociales. Inclusive los firmantes de los acuerdos de paz en DRINA, entre 2016 y 2021 fueron 276 pero venezolanos 1.279. De modo que la situación es muy grave en Colombia y esto realmente, bueno, ha llamado a la reflexión. Han ocurrido situaciones como en Perú recientemente, ¿no? La situación que se dio con un niño que se está investigando, un menor de edad. Afortunadamente las autoridades peruanas están respondiendo, nuestra Cancillería también lo está haciendo. Han ocurrido situaciones en Chile, en la frontera México-Estados Unidos, en otros países de Centroamérica, de modo que esa situación que se genera con esta migración, que en efecto, de acuerdo a lo que hemos trabajado en DRINA, con un equipo técnico de alto nivel, son situaciones inducidas, son situaciones que... ¿Se pudiera hablar de crímenes de odio, xenofobia en estos casos o delincuencia común? Por supuesto, porque inclusive en estos países, mira, en Ecuador, en Colombia, se han creado brigadas por parte de los estados para perseguir y asesinar migrantes venezolanos. En Colombia, la ONG Progresar, que preside Wilfredo Cañizares, ha dicho en DRINA que se han detectado fosas comunes donde han enterrado a migrantes venezolanos asesinados. Si tú comparas también la cifra que hay del Tibú colombiano, una zona donde hay 40.000 hectáreas cultivadas de droga, allí son llevados campesinos venezolanos a trabajar de manera forzada. Y precisamente este es el destino de todos ellos. O las mujeres venezolanas que son captadas en Venezuela por estas ONG, por estas empresas de transporte que ofrecen paquetes, cuando llegan a Colombia, las obligan a trabajar en territorios que la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, protege para que se prostituyan, para que se dé la situación de la trata de personas, y esto ha afectado realmente a la migración venezolana a partir de esas declaratorias de dirigentes opositores que decían que la migración era una plaga, ¿no?, una enfermedad, y mire entonces cómo estas cosas han resultado tan graves para la familia venezolana, cuando aquí en DRINA nosotros hemos recibido migrantes de diferentes países del mundo y han venido a trabajar con nosotros, y jamás el Estado venezolano o nadie ha levantado la voz contra algún migrante de manera sistemática, como en efecto sí ocurre en Colombia, en Ecuador, en Perú y en estos países de la región que realmente han violentado, ¿no?, los derechos fundamentales de la migración venezolana, y este Parlamento va a levantar su voz ante el mundo para exigir el respeto, ¿no?,
a la vida de los migrantes, por supuesto retomar en el marco de esta coyuntura las relaciones con estos países que han decidido, ¿no?, y van a abrir la frontera seguramente. Bueno, Andrina, vendrán tiempos para tratar estos temas y el Parlamento venezolano va a levantar su voz en función de defender la vida de esos migrantes y de los derechos de las víctimas y de los familiares en Venezuela. Diputado, le hablo no como periodista, sino como venezolana, que es muy doloroso cuando uno viaja a otro país y encuentra a un venezolano en la calle y le pregunta cuánto tiempo tienes en este país y te hacen referencia a 4 meses, 5 días, como si estuvieran cumpliendo una sentencia. Lo ideal es que cada quien pueda tener la oportunidad de estar en el país que nació y honrarlo. ¿Dónde puede acudir un venezolano en el mundo que quiera formular una denuncia? Mira, vamos a aprovechar entonces, Andrina, para dar todas las formas virtuales, ¿no? Hay un correo que está encriptado inclusive, y le garantizamos la seguridad y la protección a las personas, comisionespecialmigrantes@gmail.com. Ahí pueden también enviarnos toda la información. En algunas de nuestras misiones diplomáticas, lamentablemente en Colombia no es así, por ese gobierno hostil que seguramente el 29 la gente lo va a despachar como corresponde, ¿no? Retomar el sendero del acuerdo del entendimiento con Colombia, como en efecto va a ocurrir. De modo que, bueno, Andrina, a través de nuestras embajadas, a través de estos correos, vía Asamblea Nacional, los familiares pueden acudir también acá. Tenemos extensiones de la comisión en el estado Táchira, en Amazonas. La infraestructura de la Defensoría del Pueblo está a la orden en todo el país para que también acudan allí. De modo que hemos dispuesto un gran trabajo y un gran equipo para recibir estos casos, procesarlos, acompañar a los familiares, además, Andrina, dotar al país de una política integral en materia de migración, en materia migratoria, con leyes e instrumentos que no tenemos, porque nunca tuvimos una tradición, ¿no?, de emigración, sino más bien de recibir migración en el país. Bueno, pero se trata de dotar al país de todas estas herramientas para que podamos atender este tema y no convertirlo en un drama, en un problema, sino realmente en un derecho humano universal que tiene la persona a movilizarse para donde quiera. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Julio Chávez, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión para investigar crímenes contra migrantes venezolanos del Parlamento. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa. Al regreso, más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.